una tortica 25 pesos. Cuento que me llegó esto desde nada más y nada menos que España. ¡Métele! Aquí en Cuba hay un sasnerío terrible. Buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. De esta manera tan atípica comenzamos un nuevo video en el canal. Acabo de despertarme y me senté aquí en la sala a pensar y digo, caballero, hace rato en el canal no le comparto a mis dosers uno de estos vlogs de vida diaria, de vida cotidiana, que sé que a muchos de ustedes les interesa y les gusta salir a la calle, hacer mandados, ir a lugares, y todo eso lo voy agrupando en un vlog y se los comparto por si no saben algunos de ustedes la dinámica de estos videos. Así que vamos a ver qué nos encontramos por ahí y vamos a compartirlo todo en este video. Así que te invito a que lo veas, y si no estás suscrito para ver más contenido próximamente, puedes hacerlo ahora mismo, que voy a estar esperando por ti para que te suscribas. Así que vamos a dar inicio a este video. Estaba preparándome algo para desayunar y quería compartirles el maní, que sigo tostando maní y soy muy adicto, saben, a los frutos secos. Y como aquí no hay tanta posibilidad de adquirir todo tipo de frutos secos, yo lo que hago es comprar maní en el aro y lo tuesto. Y algo que me gusta muchísimo, caballero, es el té verde. Lo uso mucho, sobre todo para bajar de peso. Se dan cuenta de lo que les digo, cada vez que grabo este tipo de vlogs siempre pasa algo extraordinario, algo diferente. Hoy en la tarde me los voy a llevar junto conmigo a el Estadio Latinoamericano, que es el más importante y el más famoso aquí en La Habana, para presenciar uno de los tantos partidos de béisbol que se están llevando a cabo por estos días. Quiero que vivan la experiencia junto conmigo. El béisbol acá en Cuba, por si no lo saben, es el deporte de excelencia y nacional. Así que... Espérate, comprar el Rusia. Está tan rico eso. $5 cada cucurucho de maní. 5 pesos cucurucho maní. ¿Se acabó el carril? ¿Eh? ¿Se acabó el carril? Creo que no. Rebatea. estadio. ¡Insólito! ¡Qué locura!
Grande el partido. 100-11 a favor de Industriales. Ganamos. Ganamos. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Oye! Pues ese partido tan intenso, ganamos. No quería irme de aquí triste, ir al Latino e Industriales haya perdido. Vaya, era algo lamentable, pero no fue el caso. Ganamos 11-7 a favor de Industriales, así que nos vamos muy felices de aquí. Hasta este punto del video todo ha sido muchas risas, diversión y una experiencia increíble que he pasado yo en estos días. Pero más que nada quiero dejar plasmado un sentimiento que últimamente estamos compartiendo muchos cubanos aquí dentro de la isla. Y es el sentimiento de decir adiós. Ya llevamos un tiempo así. Antes el chisme que corría de boca en boca era que había llegado el pollo de la carnicería o que habían llegado los mandados. Ahora, Cuba 2022, solo se habla de quién se fue. Y como el cubano se ríe hasta de sus propios problemas, lo tratan todo de manera chistosa diciendo que fulano, el de la esquina, fue a ver los volcanes en Nicaragua. O el último que queda, que apague el morro. Y si por casualidad caminas por cierto lugar de por acá y escuchas una tonada particular acompañada de un estribillo que dice: muchos dijeron, criticaron, hablaron y dijeron, es porque los cercanos de alguien ven feliz con lágrimas en sus ojos el video de cómo recibieron a su mejor amigo, familiar, pareja o a la mulata del barrio en el aeropuerto de otro país. Y no es para menos que esto se vuelva, digamos, el de lo que todo el mundo habla, si en lo que va de año han despegado el vuelo más de 30.000 cubanos. Soy una víctima más de todos aquellos que aún vivimos aquí y hemos tenido que decir adiós a personas que queremos y son importantes en nuestras vidas. Y créanme que aunque estamos más que felices por lo que se les puso en el camino, al mismo tiempo estamos rotos por dentro, porque no sabemos cuándo volveremos a verlos. Como mismo soy víctima de esto, lo soy de aquello. Esas personas que llevan mucho tiempo sin pasarse por aquí para abrazarlos fuertes, como la última vez hace unos 2 años atrás, cuando ocurrió en el mundo algo que vino para quedarse, pero que al día de hoy tuvimos que acostumbrarnos a ello. Ya al salir al mejor bar o a un café para pasar el rato, ya no tiene mucho sentido si el grupo de parranda dejó de existir. Como Julio se volvió padre de familia, Alfredito dejó todo atrás por su mujer y Pedro hoy está en los Estados Unidos. Pero yo sé que volverá a pasar. Quizá no con las mismas personas ni en el mismo lugar, pero sé que pasará. Hoy, mi gente linda, es domingo de estar tranqui en casa, descansando, porque al otro día tengo que empezar nuevamente el trabajo como casi todos ustedes. Y verdaderamente quería enseñar algunas cosas que tenía aquí en casa. Llegó la temporada de papas. Ustedes saben que yo cuando hago estos vlogs los actualizo. Y aquí temporada de papas. También fuimos a recoger un módulo, el módulo gratis que están dando por la bodega. Las personas que no conozcan qué es una bodega en Cuba, básicamente es donde recibimos la canasta básica de la libreta, donde nos dan, ¿saben?, un suministro de alimentos. Y bueno, nos llegó como 4 paquetes de arroz, 4 paquetes de espagueti y 2 latas de sardinas que ya se fueron del pack. Muchísimas gracias. Chacho, o sea, aquí no había, mire, dinero. Aquí no había trapeador. El trapeador que yo tenía se pudrió y se partió yo limpiando y pasando por adelante. Bueno, hoy nos encontramos en las calles de Obispo. Vinimos más a ser productivos y crear contenido que otra cosa. Pero bueno, por el camino fuimos grabando otras cosas para el blog. ¿Qué es eso, David? Eso es mazarrial, eso es pay. Eso es un pay de frambuesa. ¿Qué tú haces grabando, güey? ¿A cuánto está el pay? No. A 5 pesos. Claro, Coño, espérate, algo que me asombró, una tortica, bro. ¿Tú sabes lo que es una tortica? Que yo pesos. con 5 pesos compraba 5 torticas, una tortica 25 pesos. Vaya, como decimos nosotros aquí, respiramos y gastamos 1.000 pesos. Papito, estos nudos y se llevan 500 pesos. Vaya. Y estuvimos de suerte porque mira lo que nos encontramos. ¡Rumba! Me quedé súper impresionado con esto que acabamos de ver en la calle Obispo. Yo lo estaba comentando con David, que veníamos bajando de camino para hacer el video y yo le estaba diciendo, caballero, Obispo siempre ha sido una calle llena de vida
que siempre tenía artistas urbanos, artistas callejeros, y literalmente en todo este tiempo estaba vacía, pero ahora de regreso vemos a eso y verdaderamente es como un toque de nostalgia, vamos a llamarlo así. No voy a permitir que este video sea todo depresión, para nada, ese no es el objetivo. Voy a terminarlo con algo que verdaderamente me llenó el alma muchísimo esta semana, y vaya, no tengo palabras con esto que me está sucediendo. Les cuento rápidamente. En 3 años que llevo creando contenido en esta plataforma de YouTube, puse súper pero súper feliz, porque verdaderamente era algo que les cuento y les digo nuevamente, nunca me había pasado. Entonces les cuento que me llegó esto desde nada más y nada menos que España, y estoy súper pero súper agradecido. Bueno, la persona que me lo trajo, un suscriptor, saben, un suscriptor muy fiel, muy leal al canal, que le doy muchísimas gracias. Sabe que le llené el chat de gracias, 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 gracias. Y ayer tuve la oportunidad de conocerlo, que es algo también para mí mágico, poder conocer a todas las personas que están detrás de la pantalla viendo mis videos, suscribiéndose, dándole like, compartiendo. Así que nada, antes de mostrarles las cositas, quiero aprovechar estos segundos para dar muchísimas gracias a Frank, que ha tenido un gesto grandísimo conmigo. Él dice, no, es una bobería, pero para mí este gesto tan pequeño, para mí significa muchísimo, y por eso quería, ¿sabes? Como que dejarlo documentado en un video, porque va a significar muchísimo para mí. Entonces, gracias Fran, gracias a otros suscriptores que siempre me tienen presente en todo momento: Ricardo, Conrad, Calisto, Fernando, Galactic, Dania Vergara. Espero que no se me quede ninguno, pero el resto no se me pongan celosos. También quiero darles gracias a todos, a cada uno de ustedes, que ya por el simple hecho de pulsar ese botón de suscribirse, compartirlo, comentarlo, ver el video, ya con eso me ayudan muchísimo, y no saben cuánto. Bueno, ustedes saben que yo para esto soy malísimo, pero no saben cuánto les agradezco que con el simple hecho de que me apoyen suscribiéndose y todo lo demás, ya están haciendo muchísimo por mí. Así que gracias a todos aquellos que me han tenido siempre presente, a todos ustedes que también me están ayudando muchísimo a seguir creando contenido. Y nada, no doy más vueltas, voy a abrir las cositas que ya las revisé por arribita. Esto automáticamente que lo vi, le dije, esto es para mi mamá, para los mandados. Es algo súper genial. Una bolsa que se dobla súper chiquita para poder llevarla a cualquier lado. Y cuando la abres, miren el clase bolsón tan bueno que va a tener mi mamá para los mandados, que es la que siempre está en la cola, en los pollos, en la cola del pollo y todo eso. Voy a hacer este unboxing súper cortico, no me voy a extender. Estas son mascarillas que le dije, wow, son 2 mascarillas, pero es muy importante porque aquí, saben, las mascarillas que venden aquí en Cuba tienen una muy mala calidad. Y, saben, hay que estar reciclándolas, lavándolas constantemente, porque uno no siempre tiene el dinero ni la posibilidad para comprar todas las semanas mascarillas nuevas. Y verdaderamente estas son muy buenas porque se pueden seguir reciclando. Es mucha menos cantidad de dinero y mucha menos cantidad de mascarillas que tienes que comprar. Esto también es para mi mamá. Yo con los 3 pelitos que me quedan ya estoy campo. Triste pero real. Es un aceite de argán, un producto súper bueno para el pelo, para en el caso de mi mamá que se plancha mucho el pelo, que se arregla mucho el pelo. Esto le va a servir de mucho, así que Fran, súper agradecido con todas las cositas. Déjame ver, déjame hacerme el youtuber que tiene cámara y lo que tengo es el teléfono. Esto la gente va a decir, bueno, ¿para qué Jonathan querrá esto? Yo con Fran me comunico muchísimo y conversamos muchísimo. Y entonces yo le hacía cuentos que aquí en Cuba hay un sasnerío terrible. Y entonces él me dijo, bueno, mira, te voy a mandar un tubito de permetrina. Porque, por ejemplo, uno sale a la calle y se siente en los mismos asientos de la gente que tiene sarna. Escabiosis, nombre científico, no crean que no me lo sé. Y si te da una picazoncito de algo, te echas la crema y evitas tú coger la escabiosis. Porque la escabiosis no es que uno no esté tanto tiempo sin bañarse o que no sea higiénico. Es algo que se pega normal. Te sentaste donde la persona tenía sarna, te lo pega. Esto aluciné con esto. Esto lo va a usar más mi mamá que yo, pero es un pendrive o una memoria USB, como la conocemos aquí en Cuba, que o sea, puedes copiar lo que te venga en gana a la memoria, y tiene otro puerto pequeñito que es la entrada de los teléfonos actuales, no de iPhone ni de Apple, pero los de Samsung que tienen la entrada saben que se puede virar de las 2 formas.
entrada tipo C. O sea, todo el contenido que tengas dentro de la memoria, poder usarla. Así que me va a servir de utilidad tanto para mí como para mi mamá. Me trajo este perfumito que lo voy a dejar para salir. Aquí hay muchas carencias con los perfumes y los que hay están muy caros. Así que un gel antibacterial. Aquí viene algo que me emocionó muchísimo y es algo que me va a servir muchísimo para el canal. Se los voy a abrir aquí. Estoy súper emocionado. Y es, vean, otro micrófono así como lo de los míos. Después tendré que revisarlo cuidadosamente para ver todo lo que trae. Trae una cantidad de cosas, miren. Trae hasta una pelusa para evitar el ruido cuando estás grabando en lugares donde hay aire. Trae una entrada para poner en las entradas actuales de Android. Trae una cantidad de cosas que tengo que sentarme con calma, con el manual, revisarlo todo. Y es algo que me va a servir de utilidad. Y bueno, voy a terminar con algo que me dejó loco. Yo, saben, los pequeños detalles, créanme que para mí significan muchísimo. Este cuaderno, caballero, yo me quedé loco. Siempre estoy buscando agendas, libretas, cualquier cosa donde pueda escribir todo lo que quiero, en plan guiones, cosas que tengo que hacer, que tengo la cabeza muy mal y todo no lo puedo escribir en un blog de notas en el teléfono. Casi siempre para mí es más conveniente escribir en físico, ¿saben? Y este cuaderno me mató. Bueno, imagínense que tiene muchísimas divisiones en plan, si quieres coger una división para escribir mis guiones, ok. Y lo más impresionante es que estaba leyendo aquí que tiene como una aplicación con la cual tú puedes escanear las hojas por estos cuadritos, no sé si se ve bien ahí, y te escanea la hoja entera y te la sube digital a tu teléfono. O sea que es algo increíble. Y para mí, en el tema de escribir guiones, que siempre estoy escribiendo guiones para ustedes y escribir cosas importantes que no me gustaría dejar en el teléfono, me va a servir de mucho. Así que estoy súper agradecido con todas las cositas. De verdad, muchísimas gracias a Fran, muchísimas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra siempre me están apoyando a diario. Y por ahora vamos a estar concluyendo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Saben, paso mucho trabajo para hacer estos vlogs porque es un picotillo, entonces todos los días tengo que estar pendiente qué voy a grabar, qué voy a incluir en este vlog, pero al final me gusta mucho el resultado y por eso de vez en cuando se los comparto. Nada, si creen que este video les gustó, encontraron algo interesante, no sé, quieren compartirlo con alguien, adelante. Pueden suscribirse también a esta genial familia si aún no lo han hecho, apoyarme muchísimo dando like, compartiéndolo, comentando tus impresiones acerca de lo que viste. Y nada, los quiero muchísimo, mi gente. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que yo soy Yonex y esto fue Dos Pura Vida.